Buenos días. Muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, a su equipo y a la profesora Claudia Santiago y Gladys Cáceres por la oportunidad. Bueno, para comenzar quiero que entendamos que la descarbonización no significa que el petróleo desaparece mañana. Lo que significa es que cambian las reglas del juego, es decir, cambia cómo se financia, cómo se comercia, cómo se regula y cómo se justifica el uso de los hidrocarburos. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer no es solo cuánto petróleo queda, sino cómo un país dependiente de esa renta puede transformarla en capacidades reales y duraderas. Cuando hablamos de descarbonización, no estamos diciendo que los hidrocarburos dejan de importar. De hecho, siguen siendo la clave en transporte pesado, aviación, petroquímica y seguridad energética. Pero lo que cambia es el entorno. Es decir, ahora pesan más la rentabilidad, el financiamiento, el comercio y la legitimidad ambiental. Entonces, el dilema no es simplemente producir o no producir petróleo. La pregunta más importante es otra. ¿Cómo convertir una renta que es volátil en capacidades productivas y permanentes? Por eso, el rediseño del modelo, es decir, si ese modelo no es solo fiscal, ¿cómo hacemos para cambiarlo? También es productivo, es externo, es tecnológico, es geopolítico. Aquí es que vamos a ver cada una de esas presiones con mucho más detalle. Hoy lo vamos a explicar con mucho más detalle. Por ejemplo, aquí la idea clave es que el futuro del petróleo no se está leyendo de una sola manera. Y veamos el gráfico un momentico. Por un lado, la Agencia Internacional de Energía proyecta una demanda cercana a 102 millones de barriles diarios para el 2030 y luego una caída hacia el 2050. Por el otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ve una trayectoria más expansiva, es decir, 116 millones de barriles en el 2030 y 123 en el 2050. Pero lo importante no es escoger una de las dos tendencias y descartar la otra. Lo importante es entender que hay detrás de todo esto. Es decir, supuestos distintos sobre las tecnologías, crecimiento económico, política climática y economías emergentes. Eso es lo que hay detrás. Entonces, para un país petrolero, el riesgo está en dos de los extremos. Es decir, pensar que todo seguirá igual o asumir que el petróleo se acaba mañana. La estrategia razonable es usar esta ventana de ingresos para reducir la dependencia. Ahí es donde está la clave de todo esto. Ahora miren, fíjense bien. Hasta ahora estamos hablando de escenarios, ¿verdad? Aquí vemos por dónde entra la vulnerabilidad a la economía real. Y veamos las tres columnas. Primero está el canal fiscal. Si el Estado depende mucho de regalías, impuestos petroleros y dividendos de empresas públicas, cualquier caída de los precios, y eso ya lo hemos visto en nuestro país, se convierte rápidamente en presión presupuestaria. Menos inversión pública, más deuda y menos margen para decidir. La segunda columna es el canal externo. No es solamente vender menos petróleo, esa no es la solución, es tener menos divisas para importar máquinas, tecnología, insumos y sostener la estabilidad cambiaria. Y el tercero es el productivo, es decir, cuando la renta petrolera domina, puede desplazar los otros sectores y reducir la diversificación. Entonces la descarbonización no crea todos estos problemas, pero sí les pone el reloj. Ahí es donde debemos tener nosotros presente lo que estamos haciendo. Entonces, aquí el tema cambia un poco, ¿no? Ya no estamos hablando de solo la producción petrolera, sino de las reglas que rodean al comercio y al financiamiento. Y veamos la línea del tiempo. Primero aparece la norma climática S2, es decir, de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera, que obliga a mirar los riesgos y oportunidades climáticas desde perspectivas de quienes ponen el capital. Luego está el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea, y esto entre 2023 y 2025, y es que funciona en una fase transitoria, básicamente con reportes de emisiones, pero desde el 2026 entra el régimen definitivo. Esto para sectores como el cemento, el acero, el aluminio, fertilizante, electricidad e hidrógeno. Entonces, la idea importante sería que el carbono empieza a aparecer como un pasaporte comercial. Y no basta entonces solo con producir, hay que demostrar cómo se produce y cómo esa transición se decide también en bancos, en aduanas, aseguradoras y cadenas industriales globales.
Esto nos lleva directamente al terreno geopolítico y ya lo vamos a ver. Ahora entramos en la parte geopolítica, ¿no? Y como ya lo hemos dicho, la descarbonización no elimina la geopolítica energética, no, pero sí le cambia el idioma. Es decir, veamos un momentico las dos columnas. El poder se medía sobre todo por reservas, producción, rutas marítimas, refinación, empresas nacionales y alianzas estratégicas. Ahora eso no es que desaparece, pero sí cambia con otros factores, es decir, minerales críticos, redes eléctricas, almacenamiento de hidrógeno, tecnología de captura de carbono, normas de emisiones, financiamiento climático y propiedades tecnológicas. Es decir, ya no basta con tener un subsuelo, también hay que tener instituciones, tecnología y reputación. Por eso hacemos énfasis en que no todos los barriles van a valer igual, no. Algunos serán más financiables, más asegurables y más comerciables que otros. Y ahí entran los nuevos criterios de competencia. Menores costos, menos intensidad de emisiones, infraestructura un poco más confiable, reglas estables y credibilidad regulatoria. Ese es el nuevo patrón que debemos nosotros estar mirando. Aquí quiero mover un momentico la discusión del mercado hacia las personas y los territorios, porque una transición energética mal manejada no afecta solo a las empresas, afecta empleos, ingresos locales, proveedores, regiones completas, expectativas de vida. Por eso la Organización Internacional del Trabajo habla de transición justa, es decir, trabajo decente, protección social, formación, diálogo y políticas activas de empleo. Por ejemplo, el caso de Colombia ayuda a ver esto en una clave latinoamericana. No se trata solo de cambiar una tecnología por otra, sino de conectar seguridad energética, desarrollo territorial, cierre de brechas y reindustrialización. Ahí es donde tenemos que tener nosotros presente lo que queremos hacer. Y aquí entra la diversificación productiva, es decir, no basta con decir que hay que diversificar. Eso requiere infraestructura, crédito, educación técnica, investigación aplicada, mercados competitivos y capacidad estatal. En la siguiente lámina vamos a ver hacia dónde entran estas tecnologías de reducción de emisiones dentro de ese cuadro que queremos nosotros ya enmarcar. Aquí entramos entonces en las tecnologías de reducción de emisiones, pero con una advertencia bastante importante. No conviene verlas como una varita mágica. Y veamos la tabla. La captura de almacenamiento de carbono puede ser útil, sobre todo en sectores difíciles de decarbonizar, pero su escala todavía es limitada frente al volumen global de emisiones. Es decir, la comparación muestra algo bastante interesante. Noruega, por ejemplo, trabaja con infraestructura coordinada por el Estado. Canadá apuesta por incentivos fiscales. Arabia Saudita, en cambio, busca reducir la intensidad del carbono para defender su posición energética. Y Colombia, que es el caso latinoamericano, lo conecta más a una transición justa y de territorio. Entonces, la lección que debemos tomar es que la tecnología no baja sola del cielo. Necesita instituciones, regularización, financiamiento y datos confiables. Entonces, por eso las soluciones ayudan, pero no sustituyen la diversificación, la eficiencia ni la reforma institucional, que es lo que debemos tener nosotros presentes. Ahora llevamos esta discusión a Venezuela. Fíjense la trayectoria que ahí la producción pasa de alrededor de 3,2 millones de barriles en el 2000 a 895 barriles, mil barriles en octubre del 2025. El gráfico no muestra una caída productiva, muestra pérdida de capacidad operativa, de inversión de infraestructura y un margen económico. Pero Venezuela no está ante una decisión simple entre petróleo sí o petróleo no. El país necesita recuperar capacidades en hidrocarburos para estabilizar ingresos, inversión y empleo. El punto es que la recuperación no puede ser una vuelta mecánica al pasado. Nuestros crudos pesados enfrentan límites por diluyentes, infraestructura deteriorada, falta de capital, interrupciones eléctricas y restricciones operativas. Entonces, una recuperación tendría que empezar por lo básico, es decir, integridad operacional, reducción de pérdidas y emisiones, recuperación de gas asociado, mejor información estadística, gobernanza estructural y reglas fiscales. Es decir, en pocas palabras, antes de prometer grandes tecnologías, Venezuela necesita reconstruir capacidades verificables. Y con esto cerramos con las conclusiones. Es decir, para cerrar, quiero que se queden con algo. La descarbonización reduce el margen para improvisar. Los países petroleros que actúan como si nada hubiese cambiado van a enfrentar más dificultades para atraer inversión, sostener ingresos y conservar el peso geopolítico. Es decir, el petróleo seguirá importando, pero ya no bastará con tener petróleo. La diferencia estará
en que también se transforme esa renta en desarrollo sostenible. Muchas gracias.